Buenas tardes, hermanos. Nos pudimos conectar ahora para empezar esta clase de oración que es tan importante para poder entrar espiritualmente de corazón a traer a la tierra la voluntad de Dios. Qué importante es entender la importancia que le da Dios a la iglesia en la tierra para llevar a cabo su plan. Dios tiene un plan. Mientras esté su iglesia en la tierra, la parte que nos corresponde a nosotros es orar. Y orar es tener esa comunión con Dios para conocer su corazón y traer aquí a la tierra lo que Él quiere hacer. Hoy estamos con tantas cosas que tenemos, que vemos, que escuchamos, y tenemos que buscar la voluntad de Dios para traer a la tierra la voluntad del Señor y que traigamos esa presencia de su gloria que queremos traer nosotros, que está dentro de cada uno de los cristianos, al unirnos a orar. Así que esta tarde vamos a ver lo que hemos aprendido. No sé cuántos de ustedes están escuchando y han hecho el Instituto Bíblico, pero una de las mejores clases que yo he escuchado sobre la oración, y he estudiado bastante sobre la oración con diferentes ministerios que empecé desde Canadá muchos años atrás, pero una de las mejores enseñanzas cortas y claras que he escuchado ha sido la que hace nuestro Instituto Bíblico a través del pastor Mark Garvey. Y yo vuelvo a escuchar esa enseñanza muchas veces para poder refrescar las cosas en mi corazón, porque el fundamento es lo más importante para tener una vida de oración de éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida de oración? Todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren decir, yo tengo un corazón de oración, porque he creado un corazón de oración a través de mi conocimiento de la palabra de Dios y de lo que conozco que quiere Dios con mi vida en cuanto a la oración? Es tan importante porque hay cosas que vamos a aclarar hoy. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que se han conectado esta tarde, porque sé que al escuchar tu palabra, esa palabra tuya, Señor, no vuelve vacía, porque hace lo que dice que hará. Y ellos la van a guardar en su corazón, porque vamos a entregarles herramientas esta tarde usando lo que hemos recibido de nuestro instituto bíblico para entregarlo con la impartición del don que tengo yo y fortalecer la vida, y los que no han hecho el instituto puedan animarse y hacerlo, porque vamos a empezar este instituto a fines del mes, de este mes. Estén orando para que todo se logre hacer como estamos queriendo con nuestro pastor. Así que vamos a la palabra del Señor esta tarde, en el nombre de Jesús, preparados para recibir lo que el Señor va a hacer, porque la palabra, cuando tú la declaras, la estableces en la tierra, está establecida en los cielos, pero el Señor es el que hace lo que dice. ¿Qué cosa? Lo que dice la persona, lo que dice su palabra a través de esa persona. Yo tengo que conocer lo que dice Dios para orar su voluntad, porque su voluntad, ¿cuál es? Es su palabra. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, vaya a su palabra. Y vamos a ver hoy día lo que Dios dice de la oración, para orar con fundamentos claros. Para esta clase de hoy día vamos a repasar un poco cómo orar y cómo tener un corazón, así, un corazón de oración. Qué importante es eso, porque el Señor siempre busca corazones que quieren hacer su voluntad. Lo que Él mira no es lo de afuera, Él mira el corazón, Él mira lo que tú tienes aquí adentro, las prioridades que tienes tú por dentro. Dios está mirando constantemente en la tierra, buscando corazones que lo anhelan a Él, que quieren que Él los use. Esos corazones, dice la palabra, que Dios como que está escaneando la tierra con sus ojos para ver esos corazones que son fieles, que lo están buscando a Él, hacer su voluntad y traer su voluntad a la tierra. Y sé que todos los que me están escuchando son esos corazones. Así que di conmigo,
Hoy obtengo un corazón para orar, para orar por mi nación, para orar el plan de Dios para mi vida y la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios, las palabras de Jesús que van a darte a entender a ti cómo tú puedes tener un corazón de oración. En Juan 15:7, si pueden ir allá, por favor, vamos a Juan 15:7 y quiero que veamos lo que dice acá la palabra del Señor. Y dice así, Jesús está diciéndole a sus discípulos, está diciéndonos a nosotros, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, remárcalo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está una clave importante de la oración, la palabra permanecer. Cuando hicimos la otra vez un estudio de cómo ser una persona que tiene éxito en la vida, estuvimos viendo con Gloria Copeland cómo ser alguien victorioso. Nosotros podemos serlo cuando nosotros permanecemos, somos constantes en lo que hacemos. La constancia es lo que da a una persona victoria. La constancia es lo que hace que una persona logre, que sea una persona que dice, yo he logrado en mi vida lo que me propuse en el corazón y tengo esa sensación de como haber hecho, haber cumplido, haber logrado lo que yo quería y tenía en mi corazón. Y todos tenemos cosas en el corazón porque tiene un plan con cada una de nuestras vidas el Señor y lo pone en el corazón. En la Biblia amplificada, la palabra dice en Juan 15:7, dice así, si tú vives en mí, está diciéndote Jesús, a ti y a mí, si tú vives en mí, habitas vitalmente unido a mí y mis palabras permanecen en ti y continúan viviendo en tu corazón, pide lo que tú quieras y te será hecho para ti. Él lo hace porque Él es el yo soy. Y cuando tú le entregas la materia prima de su palabra, Él tiene la sustancia con qué trabajar esa fe tuya, porque la fe es por oír por la palabra, y oír por la palabra es importante. Tú lo sueltas por fe y la recibe esa fe, el Señor, de esa palabra, que es su voluntad y la devuelve hecha a la tierra. Entonces, importante eso. Otra importancia que hay que saber, o sea, permanecer en la palabra es permanecer en Jesús, porque Él y la palabra son uno. La palabra, el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra hecha carne. Y hoy Jesús, con su cuerpo glorificado de hombre, sigue haciendo como sumo sacerdote que esa palabra actúe en la tierra por la oración de los santos. Hoy día vamos a ver Santiago 5:16 también. Y aquí dice así la palabra del Señor. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque mientras tú no lo estudies con el corazón, va a ser una religión. Y yo quiero que no sea eso para ti. Yo quiero que sea vida, que esta palabra cambie las situaciones y tú puedas decir, estoy viendo respuestas a mis oraciones impresionantes. He pedido y he visto cambios en situaciones que oré. Y aquí dice así la palabra del Señor en Santiago 5:16, en la segunda parte. Pero la vamos a leer entera. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero ahora la parte que quiero que marques en tu Biblia, la subraye y la medites, porque es una tarea de esta iglesia para todos los que son parte de la iglesia. Sobre todo si hiciste el instituto bíblico. La cosa se ha ido de ti porque tú no la meditas, no la guardas en el corazón. Tienes que vivir diciendo. Escuché una mujer de 90 y tantos años que sigue predicando el evangelio con una fuerza impresionante, que viaja por países donde tú no irías.
y va a ir ahora, saliendo un poco de la situación que la permitan viajar, va a ir a lugares que no iría ninguna de nosotros, a la India, donde hay contagios como nada. Pero ella dice, es que yo sé en quién he creído, sé lo que Él me llamó a hacer, y tiene esa fuerza. ¿Por qué? Porque ella dice, yo no dejo de confesar todos los días las palabras que me ayudan a mí a permanecer fuerte. Ella confiesa. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? ¿Qué hago yo? Aquí está diciendo el Señor. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? ¿Cuántos justos conozco yo? ¿Tú estás seguro que te sabes justo? ¿O qué crees tú que eres tú? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Habitar en Él, como vimos, y en su palabra, que habita en nosotros, también es algo importante. ¿Cómo habitamos en Él? ¿Cómo andamos aquí en el mundo? ¿A quién imitamos nosotros? ¿A quién seguimos nosotros para poder vivir nuestras vidas en este momento? ¿A lo que dicen los demás, las modas del mundo? ¿O imitamos lo que hizo Jesús, lo que nos dice Jesús en este momento por su palabra al Espíritu? Y Él no te está hablando a tu emoción, Él no te está hablando a tu alma. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón y recibir, porque si no pones incredulidad como puerta, si cierras, y la palabra va a rebotar y se va a ir a otro lado. Pero si tú abres el corazón y escuchas la palabra porque quieres realmente poner un fundamento, esta palabra va a empezar a actuar en tu vida. Entonces, Él habita en ti cuando tú andas como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cómo era la voluntad del Padre? Lo que el Padre decía en su palabra. Él era mismo, Él sabía lo que era la palabra, Él la obedeció completa, Él obedeció toda la ley completa del antiguo pacto. Él vino como, actuaba como en los evangelios, era un profeta bajo el antiguo pacto, Jesús. Y Él hablaba y hacía todo perfecto porque Él andaba como quería Dios, que ande todo hijo de Dios en la tierra. Por eso Él mismo se hizo carne, para poder dejarnos a nosotros no solo un ejemplo de vida, sino que las palabras que tú tienes que meter en tu boca y guardar en tu corazón para atravesar no solo la pandemia, sino cualquier otra situación que nos toque enfrentar como iglesia aquí en la tierra. Vayan a Primera de Juan 2:6 ahora. Primera de Juan 2:6. Vamos a ver cómo permanecemos en Jesús nosotros. Primera de Juan 2:6. Y esta palabra dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él habitualmente hablaba la palabra. ¿Tú cómo debes andar? Obedeciendo lo que dice su palabra, diciéndola, entregándola, hablándola, porque es la única manera en que tú puedes andar como Él anduvo. Si hay una necesidad y la ves en la televisión, ¿sabes cómo pedir perfectamente la voluntad de Dios? Hoy vas a aprender eso, porque es muy importante. Cómo pedirle a Dios para saber que Él no solo escucha, sino que te responde de inmediato. Entonces, nadie que permanece en Jesús, si tú dices que permanece en Él, hace esto. Vayan a Primera de Juan 3:6 ahora. Primera de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está hablando habitualmente practica el pecado. Aquí se lo voy a leer en la Biblia amplificada porque va a estar más clara de qué está hablando. Aquí es cuando tú fallas, todos vamos a fallar de repente, pero pecar aquí está hablando como una persona que habitualmente está practicando el pecado. Esa persona puede ser salva, pero si habitualmente está practicando el pecado, no tiene fe para pedir nada porque vive condenado. Entonces, ¿cómo es la manera de salir de ese mal hábito?
solamente con la palabra limpiando tu vida. Y estas palabras limpian tu vida cuando tú las meditas, cuando tú las guardas, cuando tú las dices. La palabra es un agua que lava, que limpia, que saca esa mente de malos hábitos, que el pecado no te pertenece. Tú ya moriste al pecado. El pecado está ahí afuera. Es el diablo mismo que quiere meter cosas en tu vida y tú no tienes que recibirla, tienes que resistirla, echarla afuera. Y cuando tú caes porque no querías, pero de repente la embarras, inmediatamente tú lo confiesas y de inmediato, ¿qué es lo que pasa? Él ya estás perdonado, la sangre la derramó por ti, pero en ese momento tú eres restaurado a justicia. Y si no, sigues condenado. Y esa es la parte que condenado no por el Señor, tu mente, tu conciencia te está condenando y tu fe no está fuerte. Esto es súper importante. Aquí no quiere decir que tú no vas a fallar, pero tú no puedes vivir si eres un cristiano practicando el pecado, si quieres tener respuestas a tus oraciones. Y hay una manera de salir de eso y te la estamos enseñando aquí. Vamos a ir a Proverbios 4, del versículo 20 al 23, por favor. Pongan estos fundamentos porque por algo el Señor me hizo prepararme con esto para ustedes hoy. Y si yo lo hago porque Él me lo dijo. Y dijo así, y te está diciendo a ti, hijo, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el Señor nos está diciendo acá, ¿por qué quiere que tú permanezcas? ¿Cómo tú puedes permanecer? Cuando andas como Él anduvo y como Él anduvo, Él guardaba, Él atesoraba la palabra en su corazón. Era lo que Él tenía principalmente guardado en el corazón. A la primera cosa que pasaba, Jesús declaraba la palabra, decía la palabra. ¿Cómo le dijo a Josué esto? Es importante que lo repitas y lo sepas y lo medites, hermano, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora. El Señor quiere que tú recuerdes estas cosas, no con la mente, sino que la guardes en el corazón, que sean parte tuya, como parte de tu mismo ser. Y en Josué 1:8, el Señor le dice a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Para decirnos a nosotros hoy día, el Señor nos dice, no se aparte de tu boca mi palabra, porque es un pacto diferente, no estás bajo la ley, pero no se aparte de tu boca mi palabra, te dice el Señor. ¿Y qué te dice que hagas con ella? Medítala para que la guardes. Dice, sino que de día y de noche medítala. ¿Para qué? Para que la guardes en el corazón. ¿Y por qué te dice que la guardes en el corazón? Para que tú la guardes y hagas. Porque cuando la guardas, vas a hacer todo conforme a qué cosa, a lo que en él está escrito, en la palabra está escrito. En la palabra de Dios lo que está escrito va a ser parte tuya, de tu corazón, va a estar tan vivo en ti como decir hola. En vez de decir hola, te va a decir pase a tu vida. Va a decir algo al Señor que va a salir como el hola que sale espontáneo. Va a salir espontáneo de tu ser porque lo has masticado, lo has repetido, lo has guardado. Son palabras que son medicina. Tómalas, medítalas, tómate un rato como lo hace esta anciana que contó. Se pone ella todos los días a decirse a ella misma. Yo lo hago también. Yo les digo a ustedes que yo me predico. Yo digo, María Teresa, vamos a decir esto y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a decir todos los días, todos los días. Ten tu listita de lo que tú necesitas y confiésalo, porque esa es la manera de andar como anduvo Jesús en la tierra. Hay maneras que nosotros tenemos que impedir, que tenemos que dejar de hacer, porque son impedimentos que no
permiten que la oración sea respondida. Y los impedimentos que hay, primero vamos a ver en Santiago 4. Vayan a Santiago 4, por favor. Estos impedimentos de la oración son cosas que se ponen en tu camino o en el mío cuando nosotros nos olvidamos de estas cosas que están escritas, porque por algo la dejó escrita el Señor para que tengas éxito, para que hagas prosperar tu camino. ¿Qué dice acá en Santiago, en el capítulo 4? Y vamos a ver del 2 al 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, nosotros muchas cosas las hacemos con nuestra fuerza y nos olvidamos de pedirle al Señor. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué crees tú que Jesús lo dijo? ¿Por qué él lo hacía? Todo lo que él necesitaba se lo pedía a su Padre. Todo lo que él, porque esto es un pacto de Dios con el hombre. Dios quiere que sus hijos le pidan. Es la manera. Y aquí dice, no tenéis porque no pedís. ¿A quién le pides primero tú cuando necesitas algo? ¿A otra persona o le pides al Señor primero? Sabes que Él tiene los ojos puestos en ti, tiene sus oídos atentos a escucharte a ti. Como padre se alegra cuando un hijo le pide, porque sabe que ese hijo conoce su corazón, conoce su voluntad y le pide a Él, en vez de estar cayendo en lo otro, que empezamos a querer lo que tiene otro. No, si yo tengo necesidad de algo, no voy a mirar lo que tiene otro. Mi Padre sabe mejor que yo lo que yo necesito. Y cuando yo se lo pido a Él, se lo pido no como dice aquí, que también es un pedimento, ¿no es cierto? Que dice pedid, pero pedís y no recibís porque pedís mal, dice el versículo 3, para gastar en vuestros propios deleites. O sea que ahí hay una motivación del corazón que hay que ordenar, porque es tiempo de orden y restauración que quiere ordenar el Señor cuando tú pides para gastar en tus propios deleites. Él, no quiere decir eso que el Señor no quiera que tú disfrutes lo que Él te da, pero cuando Él te da es cuando el corazón no está engañado por las riquezas y el corazón no está engañado de querer para uno sin querer primero para compartir con otro. Él cambia el corazón de uno de ser un corazón lleno de avaricia y de temor a un corazón que lo único que quiere es tener para poder dar y dar libremente a los demás. Entonces, el Señor dice aquí en esto, en este versículo de Santiago, que estos son los impedimentos que tenemos. Dice, oh almas adúlteras en el 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo no quiero constituirme en enemigo de Dios. Yo no quiero ser amigo del mundo. Yo sé que tú tampoco, pero hay cosas que tú sabes porque tú y Él tienen una relación y Él trabaja con esas áreas de nuestra vida en que tenemos todavía egoísmo y tenemos algunas situaciones en que nosotros no estamos bien. ¿Sabes por qué dice adúltera? Porque la iglesia es la novia del Señor, es la esposa del Señor. Nosotros somos los que vamos a estar, igual Él compara Cristo con la iglesia, con la relación de un solo que tiene el esposo y su esposa. Esa unidad de espíritu que tenemos con el Señor, para Él es la boda del Cordero. Vamos a celebrar eso. Cuando eres un adúltero es porque estás haciendo cosas porque no conoces el corazón de tu amado, del Señor Jesús. Tú conoces su corazón. El corazón de tu Padre es un corazón bueno. ¿Quién lo conocía? Abraham. Abraham se constituyó amigo de Dios porque Abraham sabía, lo que Dios me pida que yo le dé, no me lo quiere quitar, porque mi Padre no es
uno de mano de guagua, no es uno amarrote, no es un papá malo que no me quiere dar todo lo que yo necesito, que me quiere quitar. No, Abraham conocía el corazón de su Dios porque él era un hombre de pacto. Cuando tú realmente conoces el pacto y al Dios que lo hizo, tú jamás vas a tener temor de ninguna cosa. Así que un impedimento es no pedir o no saber cómo pedir, o tener un corazón con motivaciones que hay que cambiar. Y esa parte es importante. Otro impedimento de la oración está en Santiago 1. Vamos a Santiago 1. Y vamos a ver acá del versículo 6 al 8. Está hablando aquí de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, este es otro impedimento. Aquí el Señor nos está diciendo cosas que Él no quiere que nosotros continuemos. La palabra te hace ver a ti si yo estoy dudando en algo, si soy alguien que está titubeando, dudando de la promesa del Señor. No creo que lo haga por mí. ¿Por qué no lo va a hacer por ti? Si viste que eres un heredero de Él, es porque tienes temor. Y tu Dios no es temor, tu Dios es amor. Tú no conoces en esa área el corazón de tu Padre. Y Él no se enoja contigo, Él no te maltrata por eso, pero tú no puedes recibir. Y Él se entristece porque quiere darte cosas. Él te ama tanto y tiene cosas preparadas. ¿Y por qué nos da esta escritura? Para que nosotros con ella limpiemos el corazón, diciendo, yo no soy alguien que duda, Señor. Yo no dudo. Lo que tú dices, yo lo creo. Yo practico tu verdad, Señor. Y después otro impedimento a la oración está en Primera de Pedro 3:7. Y aquí le está hablando al hombre, pero esto es a un hombre que está casado. Si tú eres casado, esto va para ti, hombre. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:7. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, las mujeres o esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces estamos viendo estorbos o impedimentos a la oración. Aquí es cuando el hombre tiene que hacer un cambio. Ahora, eso no quiere decir, mujer, que, como decía el pastor, guau, qué bueno que le está hablando al hombre, o le diga al marido después, oye, lee lo que dijo el pastor. No, no, aquí se trata de que el hombre, cuando vea que hay impedimento, vaya a ver en la palabra y en su corazón si hay algo que él debe ordenar. Y la mujer, por su parte, porque ella tiene que respetar a su marido. Entonces, hay cosas que van para los dos, pero aquí vamos a ver este impedimento que menciona el pastor en su clase del Instituto Bíblico. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Amós 3:3? Esa escritura habla de que nosotros podemos andar con alguien si andamos de acuerdo. Amén. Amós 3:3. Y Amós 3:3 dice, ¿cómo andarán dos de acuerdo, juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo voy a andar con Dios, permanecer en Él, si no estoy de acuerdo con lo que Él dice? Yo tengo que orar y estar de acuerdo con su voluntad, pedir su voluntad, porque el que sabe más es Dios. Él es el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y Él nos está dando aquí las razones por las cuales nosotros a veces no tenemos respuesta. La fe comienza cuando usted conoce la voluntad de Dios. Amén. Si usted no conoce la voluntad de Dios, usted no va a tener fe. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Aquí vamos a ir a Primera de Juan 5, 14 y 15.
Esta escritura es la que dice el pastor Mark, que es la favorita de él. Yo siempre me acuerdo de él cuando leo esta escritura, porque él dice que cuando el Señor le reveló lo que esto era, le cambió la vida. Y yo voy a compartir, aunque tú hayas hecho el instituto, recordándote lo que esto nos enseñó el Señor, porque cuando yo lo entendí fue después de escucharlo varias veces. Dice, esta es la confianza que tenemos. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí algo que explicó el pastor que es súper importante. Esta palabra oye, ahí márcala. En el griego es una palabra akulio. Akulio. Es con K, A-K-U-L-I-O. Esta palabra es una palabra que da a entender cuando tú vas a una audiencia con un rey. Tú vas a una audiencia con un rey porque él, para empezar, Dios conoce tus pensamientos. Antes que tú pienses, Dios sabe lo que vas a pensar. Entonces, el pensamiento tuyo no es lo que está mirando Dios. Él está mirando en qué estás poniendo tu fe tú para ir a Él. Cuando tú vas a un rey, cuando vas a la corte del cielo, a un rey que tiene que decretar algo, una justicia en una situación, aquí tú vas a la corte del cielo. Y la corte del cielo tiene a tu favor un abogado que es Jesús y el juez que es Dios. Y cuando tú le presentas a Dios lo que dice su palabra, ya está hecho para ti. Entonces, cuando tú vas a Dios, tú le vas a él a presentar lo que él ya ha dicho. Por ejemplo, si yo necesito sanidad en mi vida, yo voy a él y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra dice, y tengo aquí guardado en mi corazón, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 23. Señor, dice tu palabra así, y le dices lo que dice la palabra. Él mismo llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muerto al pecado yo viva la justicia, y por cuya herida fui sanado. Señor, yo entiendo que yo vivo a la justicia porque Jesús tomó mi pecado y Él llevó mi pecado en el madero y me regaló su justicia. Y yo vengo como justo a ti porque tu palabra dice, yo tomé mi justicia y vengo, Señor, y como justo digo, por tus llagas fui sanado. Y te vas y le dices gracias porque tengo la petición que te hice. Tú la escuchaste y la respondiste, Señor. Si yo vengo conociendo la voluntad de Dios, vengo conociendo la palabra y busco la palabra para ir a Dios. La oración del justo puede mucho. Tú puedes decir eso también. Y vamos, les voy a dejar 3 escrituras que ustedes van a meditar en esta clase de hoy, que son importantes, porque para entrar a la presencia del Señor con libertad hay que saber que eres un justo. Y esa parte de tu justicia es la más importante para orar con esa fe de que Él escucha y responde. Porque un justo es aquel que sabe que es justo, que el diablo no puede hacer contra ti lo que Él quiere, porque la justicia que tienes tú es lo que te puso a ti en ese lugar para como hijo tener cualquier cosa que tú le pidas a tu Padre Celestial de lo que es su voluntad, lo que está escrito, que es su testamento. Esto es su testamento. Jesús murió para que tú pudieras tener toda tu herencia de las riquezas en gloria en Él. ¿Te das cuenta de la importancia de entender esto? En 2 de Corintios 5:21. Ustedes es una escritura que la conocen todos acá, ¿no es cierto? Pero la vamos a ver esta tarde de nuevo porque Él quiere que la veamos. En 2 de Corintios 5:21 dice así el Señor, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú tomas esta escritura, repítela esta semana, memorízala, guárdala en tu corazón, limpia tu corazón con ella hasta que llegue el momento en que tú entras con una certeza y un denuedo a la presencia del Señor, porque aquí viene uno que es justo y el justo sabe que Dios lo escucha y que le responde, que tiene lo que él está pidiendo, porque no está hablando sin tener algo que le dejó de herencia a Dios. La promesa que le dejó el Señor está escrita en su palabra, pagada con precio de sangre. Y yo sé que me corresponde, Señor, soy un justo. Y también usa Santiago 5:16, la segunda parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Repítela y repítela. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Repítela, soy un justo, mis oraciones tienen eficacia, mis oraciones se cumplen porque soy un justo. Y te empiezas a animar como lo hacía David, un hombre de pacto. Tienes que decir y repetir y meditar y guardar en tu corazón la palabra de Dios. Y luego Romanos 5:18. Vamos a esa palabra ahora. Romanos 5:18. Qué bueno es Dios que nos da en su palabra promesas que podemos usar y meditar y cambiar. Puede ser que tú has estado repitiendo las clases del pastor Mark 5 o 6 veces, 10, 50 veces. A veces uno ha hecho instituto tras instituto, pero mientras no toma esta palabra, sobre todo en este tiempo en que necesitamos traer a la tierra la voluntad del Padre y hacerla como lo estamos haciendo como iglesia, vas a tener situaciones en que no vas a estar con esa seguridad cuando pides, si lo recibí. Cuando pides como justo, lo tomas, lo tengo, Señor. Aquí Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán instituidos justos. Lo voy a leer también de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por uno solo que desobedeció a Dios, ¿quién fue ese? Adán. Muchos pasaron a ser pecadores, o sea, el pecado de Adán te pasó a ti, me pasó a mí, ¿no es cierto? Pasamos a ser pecadores, pero por uno solo. Esa es la grandeza del amor de Dios. Así como por uno solo llegó el pecado, Él tenía que mandar el más grande, el mismo Dios, Jesús, la palabra, la segunda persona de la deidad, se hizo carne por uno solo y que vivió en la tierra como hombre, obedeció a Dios en todo para poder cumplir y poder ahora, resucitado en el cielo, darle a Dios la autoridad total de a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, lo confiesa como su Salvador y lo recibe como su Salvador personal y lo confiesa como su Señor, porque cree que resucitó. Esa persona que obedece a Dios es declarado justo. Cuando tú naces de nuevo, eres declarado justo. Pero para poder vivir en esa justicia, tú tienes que hacer algo. Constantemente, constantemente, tú tienes que estar recordando que tú has recibido esto del Señor. Esta muerte, dice en el versículo 17, por la transgresión de uno solo, todo lo que es muerte, esta pandemia, todo lo que es esta cosa que está robando, matando, destruyendo, entró al mundo por el pecado. Y esto vino al mundo por el pecado de Adán. Por eso está el pecado y la maldición en el mundo. Por uno solo reinó la muerte, es la maldición que hay en el mundo, ¿no es cierto? Pero mucho más, dice el versículo 17, mucho más
No va a ser más grande lo que hizo Adán. Lo que hizo Dios con Jesucristo por nosotros es mucho más grande. Por eso tu pacto es grande. Y tienes que saber que tú eres un justo, eres un adoptado hijo de Dios, que tiene una herencia incorruptible, que tiene una herencia inmarcesible de grande. Esa herencia que tienes tú es porque tú recibiste la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces tú tienes que saber lo que tú tienes. Abundancia de gracia. Tú no estás bajo la ley ahora. Todo lo recibes por fe. Cuando sabes lo que la abundancia de gracia te ha prometido a ti y lo conoces en su palabra, y tú como justo te paras como un justo entrando a la presencia misma del Rey, entrando a la presencia misma de tu Padre de los cielos, de tu Dios, diciendo: aquí hay un justo Padre que viene a pedir lo que necesita la tierra ahora, tu voluntad en esto, Señor. En el nombre de Jesús, que en mi ciudad bajen estos contagios, Señor, orando por la gente que no te conoce, porque tú puedes interceder por los demás y hacer no solo intercesión por los que están perdidos, sino que súplicas por los santos, por los que, hermanos que todavía no tienen la sabiduría, la revelación. Estas oraciones son las que hemos aprendido en nuestro instituto y las vamos a seguir viendo. Cuando tú haces una súplica, haces un ruego de corazón por tus hermanos y pides por ellos, y hay oraciones de súplica que hemos enseñado, que son bíblicas, que están escritas, que tú vas con eso ante el Señor y llevas su voluntad y la tienes para responderte por ti mismo y por tus hermanos. Oraciones de súplica se hacen por los santos, intercesiones por las naciones, por los que están perdidos. Pero hoy vamos a terminar esta enseñanza aquí y vamos a orar la oración de súplica por los santos. ¿Dónde está esa oración de súplica por los santos? Ustedes pueden ir conmigo, por favor, a Efesios, al capítulo 6 de Efesios. Y vamos allá, cuando Pablo habla de ponerse toda la armadura de Dios, y dice después en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya, yo puedo orar en súplica en lengua, ¿no es cierto? Por todos los santos y por mí, pero también con oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, como por ejemplo en Colosenses 3. Voy a dejar hasta aquí hoy día para orar esta oración por todos nosotros y por todos los santos en Chile, porque queremos que todos los santos en Chile estén en su lugar de justos, pidiendo a Dios por nuestra nación, porque en Chile necesitamos orden y restauración. Tenemos esa palabra, pero oramos por todos los santos en esta noche, porque aquí la oración de súplica está en Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es una oración de súplica, encarecida, con todo el corazón. La súplica es con todo el corazón por tus hermanos y por ti mismo lo puedes orar. ¿Qué les parece que terminemos orando por todos los santos? ¿Cuántos hermanos están en este momento atemorizados porque hay contagio de COVID? ¿Cuántos hermanos en este momento en la iglesia están orando poco por los demás porque están solamente tratando de salir con su esfuerzo de situaciones de temor que le está trayendo las noticias o cosas que escuchan alrededor de ellos? Esta noche vamos a orar por todos ellos. ¿Te parece? Vamos a tomarnos de las manos espiritualmente donde estamos. Ustedes tomen de la manito a los hermanos que ustedes recuerden y levantémoslos en oración esta noche. Y a los que no conocemos que se están uniendo a nosotros, Padre del cielo, gracias te damos en el nombre de Jesús.
te alabamos, te bendecimos. Amén. Te damos gracias porque eres bueno, porque estás pendiente. Tus ojos te están buscando nuestros corazones para traernos respuestas esta noche. Amén. No solo tú nos escuchas, porque venimos sabiendo, Señor, que entramos con la petición que es tu voluntad. Oramos por todos los que están en este momento débiles de la fe. En este momento declaramos que, Padre del cielo, al decir y pedirte que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que tú quieres. Amén. Tú me estás escuchando y estás haciendo actuar esa palabra para Amén. ellos, y te pido por mí también, uniéndome a ellos, que ellos y yo estemos firmes, perfectos, completos en todo lo que tú quieres, Señor. Amén. Y otra oración que podemos hacer todos juntos es la que está en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23. Señor, y levantamos a nuestros hermanos, y me levanto yo también, pidiendo que la paz esté con ellos. Señor, tú eres el Dios de paz, y esa paz nos santifique a ellos y a mí por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que sea guardado sin que falte nada, completitos todos, en el nombre de Jesús. Amén. Y después que cortemos, ora en lengua, porque cuando oras en lengua, estás orando la perfecta voluntad del Señor. Voy a seguir con las clases, tal como las recibí yo de mi pastor, porque el Señor me dijo que lo hiciera con mi iglesia, y lo voy a hacer con respecto a la oración y todo lo que me pide el Señor, porque no solo somos oidores, di conmigo, no soy solo un oidor, soy un hacedor de la palabra de Dios. Y ahora le doy la gloria al Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria. Hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes, en el nombre de Jesús. Amén.